La verdad es que tanto los apóstoles o maestros en general y los discípulos, póngame atención en esto, ¿ya? Los maestros y los discípulos, ambos están mirando hacia un futuro, no precisamente la materia, no precisamente lo tangible, no precisamente lo que se ve. Nosotros como hombres y mujeres de Dios siempre tenemos una perspectiva diferente de lo que es el mundo cotidiano. A nosotros se nos ha enseñado a mirar no lo que el mundo ve. A nosotros se nos enseña a poner la vista en las cosas invisibles. Amén. A las cosas invisibles, no a las cosas que perecen, no a la materia. Por tanto, santo es el Señor, tanto el maestro como el discípulo, tanto el apóstol, santo Dios, como los discípulos, siempre tienen la mira puesta en un futuro. Santo es el Señor, un futuro glorioso, soñando quizás con un futuro distinto, lleno de cambios, de cómo lograr, entre comillas, una iglesia mejor, estable. Todo pastor lucha y sueña por tener algún día una iglesia espiritual. Y la idea es que podamos de alguna forma engendrar una iglesia espiritual. Si sacamos carnales, por favor, algo está funcionando mal. La idea es que nazcan hijos en el espíritu o del espíritu, hijos de Dios, pero no hijos carnales. Cuando la iglesia se transforma en carnal, algo está ocurriendo. Por tanto, yo invito a la iglesia en esta visión, ¿ya? Valga la redundancia, a visionar en un futuro glorioso espiritual. Santo es Dios. ¿Sabe por qué? Porque la materia deja de ser tarde o temprano, pero lo invisible, lo que no se ve, permanece para siempre. Hay un verso en cierto salmo y escrito está que dice: seremos como los que sueñan. Ese salmo fue inspirado, ¿ya?, en un tiempo de cautividad. Babilonia, ayer se tocaba el tema 14 generaciones. ¿Se recuerda usted de eso? 14 generaciones pasaron desde hasta la deportación de Babilonia o a Babilonia. Y el tiempo de cautiverio fueron 70 años en tierra ajena, Babilonia. Es un tiempo profético. Y es allí donde nacen, en cautividad, nacen las mejores alabanzas, nacen los mejores cánticos espirituales. Y de allí nace esa canción que cantamos en todos lados. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. O sea, se fija que hay una inspiración en pleno tiempo de cautiverio, en pleno tiempo de persecución. Es una inspiración tremenda. Digo yo, no hay mejores inspiraciones. No hay mejores inspiraciones sino cuando usted está padeciendo persecución. Cuando usted está muy quieto, cuando usted está muy relajado. Santo Dios, cuando su vida es una taza de leche, entre comillas, usted no tiene las mejores oraciones allí. Es cuando usted tiene conflicto, cuando vienen las persecuciones, cuando se levanta el enemigo en contra de usted. Santo es el Señor. Allí nacen las mejores inspiraciones para cantarle al Señor alabanza, para orarle al Señor. Allí sí que ayunamos, hay motivos. Pero cuando no pasa nada, ni siquiera me acuerdo de la oración. Pero cuando tienes un problema, allí empieza a aflorar, de alguna forma empieza a aflorar las mejores inspiraciones. Y es en tiempo de cautiverio que alguien cantó esta canción. Seremos como los que sueñan. Una iglesia que no sueña, siempre lo digo, una iglesia que no tiene sueños futuros, una iglesia que no sueña en una esperanza gloriosa, es una iglesia muerta. Dejó de soñar y entonces dejó de vivir. Santo es el Señor. Los sueños nos invaden, nos dan energía desde adentro, porque nace una esperanza de que algún día seremos como los que sueñan. Nuestra lengua se llenará de alabanza, nuestra boca de alabanza y de risa. Seremos como los que sueñan. Santo es Dios. ¿Tiene sueños en el Señor usted? Yo no sé si alguien está poniendo atención a esto. La pregunta es si tiene sueños en el Señor. Yo tengo sueños en el Señor. Yo tengo sueños con la iglesia. Yo sueño despierto con la iglesia.
Santo es Dios. Tenemos que también no dejar de lado que hay también sueños que fueron y que son y que nunca se van a convertir en una realidad. Hay gente que sueña de pronto y no actúa, no hace nada, Santo Dios, para que esos sueños se conviertan en una realidad. Dios tiene un sueño contigo, iglesia. Yo no sé si alguien está copiando esto. Dios tiene un sueño profundo contigo. Él sueña con un mañana glorioso contigo. Dios sueña con una iglesia sujeta, con una iglesia santa de verdad. Santo es el Señor y digno de gloria. Pero hay sueños que se convierten solamente en fantasías mentales, alucinaciones solamente. Dígale a usted que no. Conozco tantos casos de gente que se proyectó en el Evangelio. De pronto se levantó el adversario, le pega un solo tarascón, un solo rajuñón y hasta ahí llegaron los sueños. Hay gente que son verdaderos leones en los púlpitos. Una vez cuando viene el conflicto, no alcanzan ni para gatos mojados. Santo Dios. Tenemos que entender que algo tiene que provocar en nosotros. Es una verdad que digo. Algo tiene que provocar en nosotros, Santo Dios, un cambio de switch. La renovación del Espíritu viene primeramente en la renovación de nuestra mente. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar, tiene que girar, tiene que ser distinta. No podemos seguir mirando como hombres, Santo Dios. Lo que tenemos que entender es que cada cambio genera nuevos cambios. ¿De qué estoy hablando? Una nueva visión de trabajo. Santo es el Señor. Lo más común frente a los cambios, ¿qué es lo que son? Lo más común que viene, el agotamiento físico, la pereza, la flojera. De pronto nos dan ganas de levantarse temprano a las 4 o 5 de la mañana a orar. No dan ganas ni siquiera de ayunar de pronto, aunque tenga sueños bonitos en el Señor, aunque tenga buenos proyectos, pero si no, tú no los activas, son solamente sueños muertos. Santo es el Señor. Esto es la verdad de la fe. La fe no basta solamente en hablar y plan y plan y plan, sino que más bien dice la Escritura que consiste en poner por obra lo que hemos creído. Por tanto, creí y hablé, proclamé esto, escuche bien, y lo puse por obra. La fe no termina, la fe genuina no termina solamente en proclamar algo, sino más bien en ponerlo por obra. Santo es el Señor. Y gente que termina sus sueños, los grandes proyectos en el Señor, a ti te digo, porque se dejan llevar por el cansancio, el agotamiento físico, y por qué no de hablar también de la pereza espiritual. Santo es el Señor. ¿En qué parte estás tú? ¿Tienes sueños en el Señor? ¿Tienes sueños en la obra del Señor? ¿Tienes sueños con la iglesia? ¿Hay algo que está sembrando en ti, un buen sueño de Dios? ¿Tienes proyectos en el Señor? Ten cuidado, no hacer cosas que va a venir el enemigo y coloque en ti el cansancio, la pereza, y ya dejes de activar espiritualmente. Santo es el Señor.